Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación vamos a determinar el tipo de motor reductor necesario para un montacargas. El proyecto consiste en determinar el tipo y tamaño del motor reductor adecuado para el accionamiento de un montacarga destinado a la carga y descarga de materia prima al depósito que se encuentra a una altura de 5 metros desde el nivel de carga. La carga máxima a elevar debe ser 1000 kilogramos y vamos a considerar un margen del 25% de sobrecarga, es decir, 250 kilogramos. La masa de la cabina, incluido el cable de tracción y los elementos para el movimiento de la carga, esto es, ganchos, guías, elementos de unión, grilletes, tornillos, suman un total de 250 kilogramos. Por lo tanto, la carga máxima que debe elevar el equipo debe ser 1500 kilogramos. Por razones de seguridad, se desea que la velocidad para el movimiento ascendente de la carga debe ser 0,25 metros sobre segundos. El equipo debe trabajar 8 horas diarias con 20 arranques por hora. El tambor de arrastre para el accionamiento motriz presenta un radio de 0,28 metros. Las condiciones ambientales son de temperatura normal promedio 20 grados centígrados y altitud sobre el nivel del mar menor a 1000 metros. El montaje del motor reductor será en posición horizontal. La unión entre la salida del motor reductor y el eje del tambor de mando se efectuará a través de un acople rígido. El sistema de elevación será de tiro simple y el equipo debe contar con un sistema de freno de seguridad autobloqueante. Para su selección debemos seguir los siguientes pasos. Potencia de cálculo es la potencia teórica necesaria para el accionamiento mecánico. Esta potencia la obtenemos en base a los datos brindados por el cliente. Potencia de entrada es la potencia de cálculo determinada anteriormente que deberá ser afectada por el rendimiento del motor reductor, siendo el rendimiento un dato que nos brinda el fabricante. La relación de transmisión la determinamos con la preselección del motor. La velocidad de entrada se la determina con los datos del motor preseleccionado. La velocidad de salida la determinamos con los datos del proyecto. El factor de servicio depende de la máquina accionada, el tipo de motor de accionamiento, horas de funcionamiento y la cantidad de arranques por hora. La potencia de mando es la potencia de entrada afectada por el factor de servicio. Una vez preseleccionado del catálogo el motor reductor, lo debemos verificar de forma tal que la potencia nominal seleccionada del catálogo deberá ser mayor que la potencia de entrada. En primer lugar, determinaremos la potencia de cálculo en base a los datos del proyecto, siendo la potencia el trabajo que debe realizar el motor por cada unidad de tiempo. Pero además, el trabajo es igual a la fuerza necesaria para elevar la carga por la distancia. En este caso, la distancia corresponde a la altura de elevación. Ahora vamos a reemplazar los datos que ya tenemos, con lo cual tendremos lo siguiente. Para convertir la masa, es decir, los 1500 kilogramos en kilogramos fuerza, la debemos afectar por la aceleración de la gravedad 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Realizamos el cálculo, con lo cual la fuerza necesaria para elevar la carga debe ser 14.715 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, el equivalente a 14.715 newton. Nos estaría quedando distancia sobre tiempo, siendo la distancia sobre tiempo el dato del proyecto y corresponde a la velocidad con la cual debemos elevar la carga, 0,25 metros sobre segundos. Si analizamos las unidades, newton por metro es joule y joule sobre unidad de tiempo es watt. Realizamos el cálculo. La potencia teórica tiene un valor de 3678,75 watts. Ahora vamos a convertir la unidad de potencia en caballos de fuerza. Por lo tanto, dividimos los 3678,75 watts por 746 watts, que equivale a 1 HP. Cancelamos las unidades. De forma tal que la potencia de cálculo corresponde a 4,93 HP. Para la preselección de las características del motor reductor, debemos determinar la potencia de entrada.
La potencia de entrada es la potencia teórica afectada por el rendimiento del reductor. Como el rendimiento depende del diseño y construcción modular de la caja de engrane, es el dato que nos brinda el fabricante. En este caso vamos a utilizar el catálogo del fabricante Lentax y nos indica un rendimiento del 98,5%. Convertimos el rendimiento expresado en su valor porcentual a unidades, con lo cual dividimos los 98,5% por 100% y reemplazamos los datos en la fórmula. De forma tal que la potencia de entrada corresponde a 5 HP, el equivalente a 3,7 kW. Debemos tener en cuenta este dato para ingresar en el catálogo y obtener las características del motor. Ahora vamos a determinar la velocidad de salida del reductor utilizando los datos del proyecto brindados por el cliente. Para determinar la velocidad angular a la cual está girando el tambor de arrastre, utilizaremos la siguiente fórmula. Siendo Vt la velocidad tangencial, es la velocidad en el punto tangente al radio del tambor. Omega es la velocidad angular y R el radio del tambor. Ahora reemplazamos los datos que ya tenemos, cancelamos las unidades y realizamos el cálculo, dándonos como resultado una velocidad angular de 0,891 sobre segundos. Para convertir la velocidad angular en revoluciones por minutos, dividimos la expresión por 2π radianes, que equivale a una revolución o una vuelta, y la multiplicamos por 60 segundos, que equivale a un minuto. Cancelamos las unidades y realizamos el cálculo. Dándonos como resultado una velocidad angular de 8,53 revoluciones por minutos, que es el equivalente a 8,53 RPM. La velocidad en RPM la representamos con la letra N minúscula. De esta forma logramos determinar la velocidad de salida con la que debe contar el reductor. De la página 22 del catálogo, con la potencia de entrada calculada anteriormente, preseleccionaremos el motor del reductor. El valor que habíamos calculado era de 5 caballos y vamos a tomar el valor comercial próximo superior, que corresponde a 5,5 caballos de fuerza. Podemos observar que para motores de 5,5 caballos de fuerza se nos presentan dos modelos con velocidades diferentes. Voy a tomar la velocidad más baja, 960 revoluciones por minuto, de 6 polos. Ahora bien, esta es la velocidad disponible en el eje del motor, y como el eje estará acoplado a la caja reductora, podemos deducir que la velocidad de entrada del reductor será de 960 revoluciones por minuto. Tenemos la velocidad de entrada y de salida del reductor, por lo tanto podemos determinar la relación de transmisión mediante la siguiente fórmula. Reemplazamos los datos, cancelamos las unidades y realizamos el cálculo. Con lo cual tendremos una reducción de 112,5. Conocemos el motor pero no sabemos el modelo de la caja reductora, por lo tanto el modelo de la caja reductora lo determinamos con el dato de la relación de transmisión. Voy a tomar una relación de 114,64, es el próximo superior al calculado. Debido a que no tenemos un equipo en catálogo de relación 112,5, tenemos el modelo preseleccionado, KL45 5,5/6, siendo la velocidad a la salida del motor reductor 8,4 revoluciones por minuto. Hay una pequeña variación de la velocidad debido a que tuvimos una variación en la relación de transmisión. 5,5 nos indica los caballos de fuerza, /6 la cantidad de polos del motor. Ahora debemos determinar el factor de servicio para afectarlo a la potencia de entrada calculada anteriormente. Por lo general se determina mediante la siguiente gráfica, con lo cual deberíamos ingresar con las horas diarias de trabajo, el tipo de carga y la cantidad de arranques por hora del equipo.
El fabricante nos facilitó la tabla con los factores de servicios correspondiente a las aplicaciones más frecuentes. Por lo tanto, de la página 11 del catálogo determinamos el factor de servicio cruzando los datos que ya tenemos, ingresando por la columna de horas de servicio y por el tipo de máquina que debemos accionar. Como debemos accionar un montacargas, el factor de servicio corresponde a 1,5. Ahora determinaremos la potencia de mando y la vamos a verificar, siendo la potencia de mando la potencia de entrada afectada por el factor de servicio. Reemplazamos los datos calculados anteriormente, realizamos el cálculo, por lo tanto la potencia de mando corresponde a 8,25 HP. Ahora debemos seleccionar el modelo por medio del catálogo brindado por el fabricante. De la página 24 ingresamos con la potencia de mando. En este caso tomamos 10 HP debido a que es el próximo superior a 8,25 HP. Buscamos en la columna la relación de transmisión 114,64. Cruzando ambos datos obtenemos el modelo final del motorreductor, es decir, potencia 10 HP y relación de transmisión 114,64. Con lo cual el modelo es el siguiente: KL4510/6. Podemos ver que la potencia cambió debido a que la misma fue afectada por el factor de servicio. Ahora debemos verificar la potencia. Para su verificación se debe tener en cuenta que la potencia de mando debe ser mayor a la potencia de entrada. Como la potencia de mando es mayor a la potencia de entrada, esto significa que verifica. Por lo tanto, este último modelo que seleccionamos es el correcto. De la página 32 del catálogo correspondiente a la serie KL, obtenemos el diámetro del eje macizo para el acoplamiento mecánico, con lo cual el eje de salida presenta un diámetro de 90 milímetros. Dentro de las especificaciones técnicas, podemos ver que el equipo debe contener 15 litros de aceite. Este dato es de gran utilidad para su correcto mantenimiento. Por último, vamos a determinar la posición del equipo. Debemos ingresar a la página 44 del catálogo, seleccionamos la posición 3B. Por lo tanto, la solución técnica es la siguiente: KL4510/6 FRB 8,4 3B. KL45 indica el modelo de la caja reductora, 10 indica los caballos de fuerza, es decir, la potencia, /6 la cantidad de polos del motor, FRB es la condición adicional que le debemos indicar al fabricante y nos indica que el equipo deberá tener incorporado el freno autobloqueante, 8,4 la velocidad de salida en revoluciones por minuto y 3B el tipo de montaje. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.